Quiero en esta mañana agradecer a Dios primeramente por su amor, por su misericordia, por su compasión, por el perdón de los pecados, por su sanidad. Porque a veces nosotros no sabemos valorar lo que tenemos. A veces seguimos la vida como pasa, pero debemos tener siempre presente que hay un Dios que todo lo ve, y ese Dios está dispuesto a transformar tu vida. Y este mensaje, toque de fe, después de mucha meditación, mucha oración, buscando otros mensajes, otras sermones, pero este fue el que el Señor decidió para esta mañana. Y yo espero que llene nuestros corazones, o que le llene a ustedes así como me lo ha llenado a mí, y que podamos ver en Jesús la solución para todos nuestros problemas, todos, no importa cuáles sean. Pero antes de ir al mensaje, yo quiero, Minerva, por favor, ella no se lo espera, es una sorpresita. Me gusta apreciar el trabajo que hacen las personas, y yo sé que Dios recompensa la labor que se hace, pero en esta mañana yo quise traerte un detallito. Tiene su símbolo cada cosita que puse aquí, que luego te digo, pero espero que sigas adelante, aunque no, el año que viene no sé si va a estar para damas, pero lo que sea que hagas, sigue haciéndolo con ese amor y ese deseo que hasta ahora he hecho. Oremos. Querido Dios y Padre nuestro, alabado sea tu santo y bendito nombre. Señor, mi única petición en este momento es que me uses como instrumento tuyo, Señor, para exponer tu palabra, para compartirla, Señor, y que ese anhelo, ese deseo que tú has puesto en mi corazón, que tú lo pases a cada persona aquí presente. Que todo lo que se diga sea tu palabra, y que sea única y exclusivamente, Señor, para que tu nombre maravilloso sea glorificado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Jesús iba de camino hacia la casa de Jairo, que era un principal de la sinagoga. Él le había rogado a Jesús que fuera a sanar a su hijita moribunda. Mientras Jesús iba hacia allá, hacia la casa de Jairo, iba rodeado de una gran multitud. Y cuando la Biblia dice gran multitud, es que era mucha gente. Pero de pronto una mujer irrumpe en su camino. Vamos a leer un poquito en Marcos capítulo 5, verso 25 en adelante. Lee como sigue. Fue pues con él, y lo seguía una gran multitud, y lo apretaban. Pero una mujer que desde hace 12 años padecía el flujo de sangre, y había sufrido mucho de manos de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía, y de nada le había servido. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás
entre la multitud y tocó su mano. La Biblia no nos da mucha información sobre la identidad de esta dama. No se menciona su nombre, tampoco si tenía familia, pero sí nos da a entender un punto bien importante. Esta mujer tenía una gran fe en Jesús. Por su acción de decidir ir a buscarlo, ella demostró que tenía su fe. Y dijo, si tan solo tocare su manto, seré salva. Si tan solo tocare su manto. Qué gran fe, ¿verdad? Esta mujer había sufrido hemorragias por 12 años. Esto quiere decir que ella estaba sumamente débil y que tal vez tenía una anemia severa. Muchos sabemos las consecuencias de lo que es la falta de sangre. Así es que esta mujer débil, como estaba, ella quería ir a buscar a Jesús. Una mujer con esta condición no podía tener hijos, por lo tanto era víctima del desprecio de la sociedad, ya que en este tiempo la esterilidad se asociaba con una maldición, consecuencia de algún pecado. Otra situación que enfrentaba esta mujer era que si era soltera, ningún hombre judío se iba a casar con una mujer estéril y enferma. Y si estaba casada, es de pensarse que el esposo la había abandonado, porque tampoco podía estar con una mujer con este tipo de enfermedad. Y lo peor aún era que debido a esta enfermedad, según la ley judaica, la ley de la moral y las impurezas, que la podemos leer más tarde en su casita, Levíticos 15, 19 al 27, ahí está toda la descripción de esta ley. Y según esta ley, ella fue declarada inmunda, o sea, la mujer enferma, estéril e inmunda. Estando en esta condición inmunda, esta mujer no podía ni casarse, ni podía convivir con su familia, ni con sus amigos, ni con sus vecinos, ni entablar una conversación con nadie, ni recibir siquiera el cariño y el amor de sus padres, porque ellos quedarían inmundos según esta ley. No podían tocarla, no podían tocar ninguna cosa que ella tocara, ni su plato, ni su vaso, ni sentarse en su cama, ni en sus muebles. Así que la situación de esta mujer era bien difícil, bien deprimente. También ella había sido excluida del culto. No podía ni debía presentarse en el templo, y mucho menos caminar o andar por lugares públicos. Era casi como, digo yo, como un leproso, ¿verdad? Que tenía que decir inmundo, inmundo, porque no podían acercarse a la gente. Aquella mujer había sufrido varios años, como acabamos de leer en la palabra, bajo la mano de estos médicos que sí le tomaban el dinero, pero no le hacían nada, no la podían ayudar en nada. Nadie la había podido ayudar. Pero sucede que un día esta mujer escuchó hablar de Jesús. Y eso es maravilloso, porque no sé cuándo ustedes, si pueden recordar la primera vez que escucharon hablar de Jesús. Recuerdo ese día muy bien. La primera vez que escuchó hablar de Jesús y de sus curaciones. Así que esta mujer le llegó a su corazón una esperanza tan grande. Me imagino que ella diría, por lo que le habían contado de las curaciones, no, pero si él sanó a aquel enfermo, si él sanó al ciego, si le devolvió el hablar al mudo, si sacó espíritus malos, demoníacos, ¿por qué no me va a ayudar a mí? Él sí puede ayudarme.
Y ahí fue como esa fe fue creciendo en esta mujer. Y ya que nadie más la podía ayudar, ella decidió ir a donde el maestro sanador. No tenía otra solución. O iba a Jesús o se quedaba con su enfermedad para el resto de la vida. Saben, hermanos, muchas veces en nuestra vida nos encontramos en esta misma encrucijada que aquella mujer. O voy a Jesús o me quedo con esta enfermedad. O voy a Jesús o sigo con esta adicción. O voy a Jesús o dejo que mi matrimonio se rompa o fracase. O voy a Jesús o dejo que mi hijo se pierda, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es o voy, sí voy a Jesús. Muchas veces tomamos la opción de tratar de resolver nuestros problemas por nosotros mismos y dejamos a Jesús en segundo lugar. Wrong. Error. Es lo primero que debemos hacer, ir a nuestro amado Jesús, porque Él es el que tiene la solución. Debemos tener siempre presente que la única, hermanos, la única solución para nuestros problemas, sean cuales sean, no importa el tamaño que sean, la única solución está en Jesús. Pero debemos venir a Él con una fe sincera, con corazón contrito y humillado, venir a Jesús y pedirle. Tu problema tiene solución. Y así como hizo la mujer, extiende tu mano y tócale y recibe el poder de la bendición para tu vida. Solo en Él, solo en Jesús. Muchos le seguían a Jesús y lo hacían solo por curiosidad, para ver los milagros que Él podía hacer. Muchos de esa multitud no tenían interés en que Jesús los transformara, tal vez, o que los sanara, pero sí querían ver los milagros que Él pudiera hacer por otras personas. Pero esta mujer enferma buscó a Jesús con un propósito diferente. Ella lo buscó por necesidad, porque lo necesitaba, porque quería una sanidad. Ella estaba enferma y ella quería ser sana. Y se dio cuenta que la única persona que la podía ayudar era Jesús, porque tenía una fe grande en Él de que Él la podía sanar. Ella decidió enfrentar a la multitud que le impedía llegar a Jesús. Ella estaba decidida a enfrentar todos los preconceptos de la sociedad. Primero, ser mujer. En ese entonces, pues la mujer, y yo creo que hoy en día en muchos lugares, no tenía mucha facilidad, vamos a decir. Y el segundo, de ser una mujer impura o inmunda. Aunque ella estaba débil, aún así, esa fe, hermanos, yo quiero que piensen en esa fe que le dio fortaleza a ella para abrirse paso entre la multitud. Ella se arriesgaba a que la identificaran como la mujer inmunda, ¿cierto? Ella se arriesgaba a que la apedrearan o que le hicieran algo, porque ella no debería estar en medio de esa multitud. Pero ella, su único enfoque era Jesús. Y ella veía a Jesús de lejos y ella quería estar cerca de Él. Por lo tanto, ella derribó todos esos preconceptos y fue a Jesús, porque ella lo único que quería era tocarlo. Ni siquiera ella decía, voy a hablar con el maestro para que me sane. No, ella simplemente decía, quiero ir a Él solamente para tocar su manto. Y eso fue lo que hizo y lo logró. Ella tocó el manto de Jesús y al instante que sucedió, fue sanada al instante. Eso fue un milagro maravilloso. Cuánta alegría sentiría esta mujer cuando se sintió sanada. Después de tantos años de sufrimiento, estás sufriendo, tienes un problema grande, ya no tienes por qué sufrir. Ven a Jesús y Él en su amor infinito te va a sanar. Su fe la había sanado solamente tocando el borde del manto de Jesús. ¿Había poder en el manto de Jesús? Pregunto. ¿Había alguna magia, alguna especie de algo en eso
en ese manto? No, por supuesto que no. Pero sí había poder en el dueño de ese manto. En esa persona que llevaba ese manto era el ser maravilloso, era Dios en la tierra, era el único que podía sanarla. Y ahí es donde estaba el poder. Pero la mujer, reconociendo la indignidad de su situación, después de tocar a Jesús, iba a retirarse. Porque me imagino que ella estaba temblando. Ay, si me descubren, si me van a ver, si me van... Me imagino que en ese entonces ella tenía su cabeza cubierta con un manto, ¿no? Pero Jesús es tan maravilloso y Él conoce el corazón, hermanos. Él conoce las intenciones y Él vio en esa pobre mujer una mujer que necesitaba su ayuda inmediata. Por lo tanto, Él tenía unos planes diferentes para esta pobre mujer. ¿Y qué fue lo que hizo? Primeramente, a toda voz, Jesús dijo, o preguntó, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me tocó? ¿Será que Jesús no sabía quién lo había tocado? Por supuesto que sí, Él es Dios, maravilloso Dios. Jesús había sentido que había salido poder de Él. Aunque la multitud lo apretaba, pero ese toque había sido diferente. Él distinguió ese toque de fe de esta mujer. Y por lo tanto, Él quería tener un encuentro con ella, que ella lo viera, que ella pudiera verlo y encontrarse con Él. No solamente que lo tocó por detrás, sino que Él quería estar frente a frente con ella. Por eso preguntó en voz alta, ¿quién me tocó? Él quería hacer algo más por aquella mujer rechazada por la sociedad. Jesús sabía que esta mujer necesitaba una restauración pública. Por eso Él lo hizo público. ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me tocó? Para que todo el mundo, los discípulos, por supuesto, pero maestro, ¿quién te va a tocar? Todo el mundo te está apretujando y te están oprimiendo. Pero Él lo hizo para llamar la atención hacia la mujer. Ella, al verse descubierta y estaba temblando, dice la palabra de Dios, que estaba temblando. Lo único que hizo es lo que debemos hacer cada uno de nosotros. Se postró a los pies de Jesús. Se postró a los pies de ese ser que era el único que la podía sanar. Y ella sí lo sentía. Y que la había sanado de por sí. Así que se postró a los pies de Él y le contó, me imagino que en medio de un llanto, le contó todo el sufrimiento que ella había tenido. Ella no quería excusarse, no, que yo te toqué por esto. No, ella le abrió su corazón y le dijo toda la verdad de todo lo que había sufrido y por qué razón le había tocado su manto. Y Jesús, como es tan maravilloso, porque Jesús es tan maravilloso, gloria a Dios, con gran ternura Jesús le dijo, esta es mi parte favorita. Esto, cuando yo leí esto, es como que se me abrió, me abrieron los ojos en algo que yo no había entendido, de algo que yo no había podido ver. Y Él le dice, y leo la versión como lo dice Lucas 8:48. Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hija, ¿por qué Jesús la llamó hija? Tal vez Jesús era de la misma edad, o tal vez ella era mayor que Él, pero Él era un joven. Él tenía 33 años. ¿Por qué le dice hija? Hermanos, únicamente porque en ese momento le estaba hablando Dios. Dios poderoso le estaba diciendo, hija, esa fe que tú has tenido en mí, sin haberme conocido tanto, esa fe te ha salvado. Qué maravilloso es el Señor. Jesús quiso restaurarla física y emocionalmente. Además, recompensó su gran fe en Él. Es tiempo, hermanos y hermanas, de tener esa clase de fe. Aunque nuestros ojos humanos no lo puedan ver, aunque no le encontremos lógica,
ni podamos entender las cosas que nuestro Dios maravilloso hace. Tenemos que tener una fe sincera y plena en nuestro amado Salvador. Aquella mujer había estado inmunda por 12 años, durante 12 largos años, despreciada, rechazada, humillada, obligada a vivir lejos de sus seres queridos, como patria de la sociedad. Pero desde el momento en que ella decidió buscar a Jesús y tocarle su manto, esta mujer fue transformada por Jesús. Él la libró de todos sus pecados, de todos sus sufrimientos, de toda esa vida de rechazo que ella había sufrido. Ahora ya podía ir libremente por la ciudad caminando sin ningún problema, sin que nadie la mirara o la rechazara en la manera que lo hacían antes. Ahora ella podía volver a su familia, podía ir al templo a adorar a Dios. ¡Qué maravilloso! ¿Saben, hermanos? Para Jesús nada pasa desapercibido. Nada. Jesús todo lo ve. Jesús todo lo sabe. En Él siempre hay poder para sanar, siempre, todo el tiempo, para consolar a aquellos que están sufriendo, que tienen una pena grande en su corazón, para transformar vidas. ¿Tienes algo en tu vida que te impide adorar a Jesús? Díselo, compártelo. Aunque Él lo sabe, Él desea escucharlo y Él va a transformar tu vida. Jesús le devolvió a aquella mujer la capacidad de amar y de ser amada. Le devolvió la dignidad, esa dignidad que ella había perdido con esta enfermedad tan terrible. Y le devolvió la posibilidad de vivir en familia. Y yo me quiero imaginar que esta mujer pudo casarse y pudo tener familia, volver con sus padres, con sus familiares. Qué transformación tan maravillosa hizo Jesús, solo por un toque de fe. ¿Tienes algún problema que te está impidiendo venir a Jesús y entregarle tu vida completamente a Él? ¿Tienes alguna angustia, algún dolor, alguna pena? ¿Sientes que no tienes solución tu problema? ¿Sientes que eres tan pecador o pecadora que Jesús no te va a mirar con compasión? Jesús desea restaurarte. Él desea sanarte, Él desea liberarte de ese dolor, de esa pena, de esa angustia, de esa ansiedad, de esa enfermedad, de esa adicción, de esa problema tan grande que tú puedas tener. Él te puede sanar, hermano. Él te puede sanar. Jesús es tan maravilloso. Él simplemente quiere que venga y se lo pidas, pero con una fe sincera. Y yo me emociono porque a veces nosotros limitamos el poder de Dios. Y yo lo he experimentado en mi vida. Y a veces Jesús nos sana de la manera en que nosotros queramos. Pero si hay algo que te impide venir a servirle y adorarle, eso sí Él lo va a quitar. Eso te lo aseguro, Él sí lo va a quitar, porque Él lo ha prometido en su palabra. Aún hoy hay personas como esa multitud. La multitud tocó a Jesús de diferentes maneras, pero ninguna persona, solamente aquella mujer, fue sanada.
Aún muchos aprenden de Jesús, aún hoy aprenden de Jesús, leen su palabra, hasta pueden estudiar la escuela sabática, lo respetan, pero no son transformados. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué impide que seamos transformados? ¿Qué impide que tengamos sanidad? Hermanos, porque la sanidad y la transformación, el cambio y la vida o de rumbo, solo ocurre mediante la entrega total en Jesús, la confianza real y la fe legítima en Él. Solo eso es lo que hace que los cielos se abran con las bendiciones. Tu fe, tu entrega, tu confianza legítima en Jesús. Solo creyendo en Jesús de todo tu corazón es como podremos ver la solución de todos nuestros problemas. Solo creyendo en Jesús. Y algunos dirán, pero yo estoy aquí porque creo en Jesús. Hermanos, escudriñe su corazón. Mírense hacia adentro, miren su andar, su caminar, su hablar. ¿Realmente has hecho una entrega total a Jesús? Tal vez Jesús no resuelva tus problemas como tú piensas o como tú deseas. Tal vez Él no te sane de la manera en que tú esperas. Pero nunca pensemos que Él no escucha nuestras oraciones. Lo maravilloso de esto es que Él siempre escucha nuestras oraciones, pero no las contesta de acuerdo a como nosotros querramos, porque Él muchas veces quiere manifestarse en tu vida a través de esa enfermedad. Él quiere darte la oportunidad de que tú lo veas de una manera diferente, de que tú puedas creer en Él, de que puedas confiar en Él ciegamente. Y Él desea manifestarse totalmente en tu vida, y a través de esa manifestación en tu vida se pueda manifestar en la vida de otras personas. Cuando las personas ven, wow, que te sanó, wow, que sanaste, wow, que saliste de ese problema, que ya no fumas, que ya no bebes, que ya no bailas, que ya no haces esto, que ya no haces aquello. Wow, eso es poder de Dios. Y yo le aseguro, hermanos, que si en esta mañana hay alguien con un problema difícil, que lo crea difícil, venga a los pies de Jesús y Él lo va a sanar. Él lo ha prometido. Él te va a sanar. Pero tenemos que tener fe y orar, porque si no oramos, hermano, Él no puede hacer su obra. Y como le dije, puede ser que oremos, pero que Él se manifieste de otra manera. La fe y la oración van de la mano. No puede haber verdadera oración sin verdadera fe. Encontré un pensamiento que no sé quién lo escribió, pero me estuvo muy lindo y lo voy a compartir. Dice: la oración y la fe son los brazos por medio de los cuales el alma se abraza del amor infinito y se toma de la mano del poder celestial. Solo por la fe. El poder de Dios y su toque divino calman cualquier dolor. No hay miseria humana que no pueda ser aliviada con el toque del Señor. Pero todo depende de ti. Cuando estaba preparando este sermón, este tema, yo descubrí algo. Yo llevo más de 20 años con una condición de salud. Y
eso no es lo importante, hermanos. Lo que quiero compartir con ustedes es que yo nunca me encalo a pedirle al Señor, o no lo había hecho, que Él me sane. Porque para mí, hasta escribí un poema, basta de mi gracia. Para mí era algo que el Señor quiere en mi vida y que tengo que lidiar con eso. En este momento yo no sé si eso es lo que quiere el Señor. Estamos en conversaciones, estoy orando. Señor, ¿qué quieres para mí? Pero lo único que le puedo decir es que mi fe ha crecido, mi confianza en Él no mengua, porque es lo que me mantiene de pie. Y ahí está la diferencia. No importa que mi cuerpo esté débil, no importa que mi cuerpo esté enfermo, pero mi corazón alaba a Dios. Y eso es lo que queremos hacer, ¿verdad que sí? Alabar a Dios no importa cómo estemos. Y Él hará. Si te quiere sanar, Él te va a sanar. Pero yo estoy segura que si hay alguien en esta mañana que tiene un problema diferente, que quiere resolver algún problema que sea difícil, que le impida venir a Jesús, en esta mañana, en el nombre de Jesús, yo te pido que vengas aquí al altar, que vengas a los pies de Jesús. No importa quién te esté mirando, aquí todos somos pecadores. Aquí todos tenemos necesidad de Jesús. Aquí todos tenemos el derecho de pedir y de confiar. Y en este momento, mientras Evelyn va a cantar un himno final, yo quisiera que si tienes una necesidad, sea cual sea, no tienes que decirle a nadie, solo cuando pases al frente dísela a Jesús. Y yo estoy segura de que si es su voluntad, Él te va a sanar. Él te va a librar de lo que sea. No hay nada que pase desapercibido para Dios. No hay nada que te impida a ti venir a los pies de Jesús y decirle, Señor, me entrego completamente a ti y quiero ser sanado, quiero ser sana, quiero servirte. Manifiesta tu poder en mí. Y Él lo va a hacer, hermanos. Mientras escuchamos este himno, ríndete a Jesús. Ríndete a Él con todo tu corazón. Búscalo, humíllate ante Él con corazón contrito y verás cómo las bendiciones del cielo van a ser derramadas a ti o a tu familia, porque puede ser que vengas a pedir por alguien, por algún ser querido o algún amigo, alguna amiga. Escuchemos el himno y si deseas pasar, pasa adelante, o si deseas ponerte de pie donde estás. Pero vamos a rendir nuestro corazón totalmente a nuestro amado Salvador. Yo me rindo a ti.
Señor, Padre amado, en este momento nos postramos ante ti, humildemente, Señor, humillados, con corazón contrito. Padre, tú ves la necesidad de cada hermano y hermana. Tú conoces los corazones, Señor. Muchas veces no reconocemos que estamos mal y eso nos impide venir a tus pies. Pero en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que reprendas al enemigo, que tú abras una puerta para aquella persona que esté necesitada de ti, Señor, que esté necesitada de sanidad, que esté necesitada del perdón de sus pecados, que esté necesitada de sanidad, Señor. Cualquier cosa sea que tengamos en nuestros corazones, Señor, en este momento, quítala, Señor, si es tu santa y bendita voluntad. Si tú así lo quieres, Padre. Dependemos de ti, Señor. Sin ti no podemos salir. Sin ti no nos podemos alejar del enemigo, Señor. En el nombre de Jesús, repréndelo, Padre, y aléjalo de nuestras vidas. Sea cual sea la situación de los hermanos que han pasado al frente, los que han quedado en sus asientos, Señor, mírala, tú lo conoces, tú conoces sus corazones. Sánalos de acuerdo a tu santa y bendita voluntad. Padre Santo, y cuando nos levantemos de rodillas, que podamos, así como la mujer de la historia, Señor, como la mujer enferma, al ponernos de pie, que sintamos la sanidad, sea física, sea emocional, sea espiritual, pero que sintamos esa sanidad, Señor, y que sintamos que Jesús ha caminado entre nosotros. Maravilloso Señor, úngenos con tu Santo Espíritu, perdona nuestros pecados, ayúdanos a serte fieles y a buscar de ti con todo nuestro corazón, Padre. No queda mucho tiempo, ya Jesús viene pronto, gloria a Dios, y tenemos que estar preparados. Pero parte de esa preparación, Señor, es que nos humillemos, que nos entreguemos a ti y que vayamos a buscar a otros para que te conozcan. Así como a esa mujer que le contaron de Jesús, nosotros necesitamos, Señor, levantarnos e ir como tu ejército maravilloso a buscar las almas que perecen. Ayúdanos, Señor, a tener ese deseo, Señor, de buscar a otros, pero no podemos tenerlos si nosotros no te buscamos a ti primero. Guárdanos en tu amor, ten misericordia de cada uno de nosotros, Padre, y guíanos con tu Santo Espíritu, y que podamos llegar a ese maravilloso día cuando nuestro amado Jesús venga a buscarnos. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te adoramos y te glorificamos en el nombre santo de nuestro maravilloso Jesús. Imploramos. Amén. No olviden, hermanitas, a las 4. Y si algún caballero quiere estar por allí, puede estar, conmigo no hay problema. Vamos a estar aquí en el santuario, la primera parte va a ser aquí en el santuario a las 4 en puntito.
y luego vamos a pasar a una actividad al Fellowship Hub, a la cafetería de acá al lado, al salón de acá al lado, y luego vamos a compartir una cena. Así es que esperamos que puedan apoyar esta actividad. Que Dios les bendiga y que Dios vaya con cada uno de ustedes.